Muy bien, pues vamos a empezar esta formación que va a tratar sobre proyectos y rúbricas. En esta formación de hoy primero vamos a enseñaros cómo se genera un proyecto para un grupo de alumnos y seguidamente vamos a hacer una rúbrica de una asignatura, que esté dentro de una asignatura. Vamos a ir viendo los pasos que se tienen que seguir. ¿Qué pasos previos a esta formación son necesarios? Necesitáis saber cómo funcionan, para ir bien, las herramientas del docente y saber cómo funcionan los ítems evaluativos, porque así os va a dar más posibilidades a la hora de poder explotar estas dos herramientas como son los proyectos y las rúbricas. En la demo número 4 se va a dar toda la parte de ítems evaluativos y en la demo número 1, en la formación número 1 y en la 4. En la 4 se dan los ítems evaluativos y en la número 1 se dan las herramientas del profesor. Ambas formaciones de alguna manera están vinculadas a esto que vamos a ver hoy, con lo cual os recomiendo, si no las habéis hecho, que os apuntéis. ¿Cómo podéis averiguar cuándo se van a hacer estas formaciones, si os va bien y cómo apuntaros? Bien, pues aquí, como en mi ClickEdu me aparece área de notificaciones, aquí veréis el calendario de formaciones especiales. Desde aquí hacéis clic y podréis ver el horario de las formaciones y cada cuánto se están realizando. ¿Cómo podéis acceder? Si de alguna manera habéis quitado ya la campanita o accedéis a clic donde os aparece este mensaje, hacéis clic en la campanita de esta parte derecha superior, debajo del nombre. Esta campanita lo que va a hacer os va a mostrar este aviso, como os decía, de calendario de formaciones especiales. Hacéis clic aquí y podéis descargaros el calendario actualizado. Vamos actualizándolo poco a poco y vamos añadiendo nuevos horarios, con lo cual os recomiendo que lo visitéis con frecuencia. Bien, dicho esto, ahora ya podemos empezar a hacer la formación de proyectos y rúbricas. Previamente necesitáis que vuestro administrador del sistema os haya activado el apartado de proyectos y rúbricas, con lo cual, si lo que vamos a hacer ahora en la formación no os aparece en vuestro ClickEdu, significa que el administrador todavía no os ha concedido estos permisos, con lo cual deberéis de contactar con esta persona, con el administrador de vuestro sistema en ClickEdu, de vuestro colegio, y que os active estas funcionalidades. ¿Dónde vamos a trabajar estas funcionalidades? Dentro del apartado de materias. Al lado de sumario entraremos en materias y desde aquí tendremos acceso a ambas aplicaciones, tanto la de proyectos como la de rúbricas. Bien, la de proyectos y rúbricas las podéis tener desde dos sitios. Por un lado sería en este apartado superior, que os aparece en gris y que haciendo clic en la flecha podéis desplegar. Aquí os aparecerán diferentes herramientas. Veréis que en vuestros ClickEdus podéis tener algunas, otras no, eso dependiendo de la configuración, pero es importante que tengáis la de proyectos y la de rúbricas. Por otro lado, también os pueden aparecer dentro de vuestras asignaturas materias. En este caso me aparece evaluar y proyectos, pero podrían aparecer ambas. ¿Cómo podemos configurar para que nos aparezca el acceso directo? Pues venimos aquí al engranaje y desde aquí lo que yo voy a seleccionar es que en el enlace personalizado 1 me aparezca proyectos y en el enlace personalizado 2 me aparezca rúbricas. Esto es totalmente opcional y es simplemente para que os aparezcan los enlaces directos. Aquí abajo tenemos proyectos y rúbricas de entre todos los que yo podría llegar a tener, con lo cual voy a eliminar el de comportamiento y voy a quitar el de, por ejemplo, mi clase, dejo el del DOIP, dejo el de evaluaciones y voy a seleccionar proyectos, voy a poner el primero y rúbricas. Me lo pongo el segundo. De esta manera, cuando yo le doy clic a guardar, me aparece aquí un guardado correctamente y al volver a la pantalla de materias me aparecen proyectos, me aparecen las rúbricas ya directamente aquí en primera posición y también me aparecen en cada una de las asignaturas, ¿vale? Ahora vamos a empezar con el apartado de proyectos. Y voy a hacer clic aquí en proyectos, en este apartado de aquí.
Bien, esta es la pantalla principal de proyectos donde se me muestran los proyectos que son por grupos o individuales. En este caso vamos a hacer la formación basándonos en el proyecto por grupos, porque el de individuales, el funcionamiento es exactamente el mismo, simplemente que el paso en el que gestionaremos los grupos nos lo saltaríamos, no lo tendríamos en el proyectos individuales, porque no existiría el concepto grupo. Bien, cuando nosotros le damos clic a nuevo proyecto, empezará la creación del proyecto. En esta lista lo que nos aparecen son los proyectos que ya tenemos creados, que ya tenemos funcionando, con su título, sus materias implicadas, algunos de ellos solo tendrán una materia, otros tendrán varias, por lo tanto serán interdisciplinares, y en otros podréis tener que solo hay un profesor o que hay varios profesores implicados en el proyecto. Una fecha inicial, una fecha final y una serie de acciones que iremos viendo durante esta formación. Cuando os decía, damos clic a nuevo proyecto, os aparecerá una pantalla parecida a la que vais a ver ahora, con la diferencia de que estará vacía, tendréis que rellenarla. Esta pantalla se divide en dos partes, una mitad derecha y una mitad izquierda. En la mitad izquierda, donde vamos a empezar ahora, vamos a definir a qué grupos se va a realizar este proyecto y en la parte derecha vamos a definir los parámetros básicos del proyecto. Empecemos por la parte de la izquierda, donde algunos de los campos van a ser opcionales. Por ejemplo, en este caso, el nombre va a ser el campo, en este caso, obligatorio, porque tiene la crucecita roja, nos dice que es requerido, pero por ejemplo el campo de definición o el campo de objetivos van a ser opcionales. Si no los rellenamos, no pasa nada, nos va a dejar guardar este proyecto. Una vez definido el nombre y si queremos definición y objetivos, vamos a pasar con el primer apartado, que es definir a qué cursos va destinado este proyecto. Yo va a ser un proyecto que voy a destinar a cuarto de la ESO, con lo cual iría a buscar cuarto de la ESO, le daría la flechita con una única flecha y me pasaría a cuarto de ESO. ¿Qué pasa si le doy a la doble flecha? Que me va a pasar absolutamente todos, los tenga marcados o no. Si por otro lado lo que quiero es seleccionar varios de ellos, pues seleccionar cuarto de la ESO, le doy a la flechita, seleccionaría tercero de la ESO y le volvería a dar a la flechita. O si quiero hacerlo de una sola acción, lo que puedo hacer es, mediante la tecla comando para aquellos que usan Macintosh o la tecla control para aquellos que usan otros sistemas operativos, como podría ser Windows, podéis seleccionar varias opciones y luego le dais a la flechita simple y se os pasarían las tres opciones o las cuatro que hagáis seleccionado. ¿Vale? En este caso yo lo dejo como estaba para cuarto de la ESO. En función de los cursos que hayáis seleccionado, os aparecerán aquellas asignaturas que pertenecen a esos cursos que previamente habéis seleccionado. Por otro lado, también nos van a aparecer las asignaturas diferenciadas por grupo clase, con lo cual yo aquí, como he seleccionado cuarto de la ESO, me aparecen aquellas asignaturas que son de cuarto de la ESO del grupo A y cuarto de la ESO del grupo B, que en este caso pues yo tengo doble línea en este colegio. Selecciono aquellas asignaturas que quiero que pertenezca a este proyecto y acto seguido puedo seleccionar aquellos profesores de estas asignaturas o bien profesores de otras asignaturas, puedo también seleccionarlos. Con lo cual podemos trabajar con todos los profesores que hay en el centro para este tipo de proyecto. Por último paso, en este lado de la izquierda, lo que vamos a hacer es seleccionar a los alumnos que estarán divididos por grupo o clase, pero a la vez de pasarlos a la derecha, los puedo pasar de ambos grupos, no hay ningún problema. Si hubiese seleccionado alumnos, vamos a poner un ejemplo, de infantil 3 años, me aparecerían los de cuarto de la ESO A también con los de infantil 3 años. Con lo cual yo puedo hacer un proyecto que esté mezclando incluso etapas y diferentes cursos. Con esta parte tendríamos definido lo que es a quién va destinado este proyecto. Ahora vamos a centrarnos en la parte de la derecha, en la parte donde vamos a empezar a definir los parámetros básicos del proyecto. Empezaremos definiendo una imagen de proyecto que va a ser opcional, pero si seleccionáis la que vosotros queráis, yo en este caso he seleccionado esta, a vosotros os aparecería así, la opción de seleccionar imagen. Hacemos clic en seleccionar imagen y se nos abrirá
la pantalla donde podemos seleccionar diferentes imágenes. A mí en este caso me está dejando seleccionar, no sé si un tema de Mac o en Windows también pasa, me deja seleccionar solo las imágenes con extensión JPEG. Es un aspecto que he podido comprobar solamente en este Mac, en Windows no sé si pasa, o en otros sistemas operativos también pasa, pero si os pasara, hay un truquito que es tan sencillo como coger una de estas imágenes que en principio no me deja seleccionar, le doy a renombrar, le cambio la extensión y le pongo JPEG, le digo que sí, que es la extensión que quiero usar, y a partir de entonces ya está disponible para que yo la pueda colgar, y si le doy a elegir me la cuelga igualmente, aunque realmente sea un PNG. Sigamos. Vamos a seleccionar una fecha inicial que va a ser obligatoria. La fecha final será opcional. Por otro lado, os encontraréis con este apartado de metodología. Bien, este es un apartado que todavía no está en funcionamiento, está pensado para que en algún momento se active y podáis seleccionar diferentes metodologías que estáis utilizando en este proyecto. Si estáis utilizando una metodología competencial, una Jigsaw o la que sea, se podrán activar. De momento es un apartado que está desactivado, no pasa nada, si lo seleccionamos no aparecerá en ningún lado porque todavía no está en funcionamiento. Los que sí que están en funcionamiento son estas herramientas. Las herramientas que vamos a tener disponibles para el proyecto, para trabajarlo y durante su trabajo, va a ser el muro y el tablón. Ahora los vamos a explicar porque hace falta que expliquemos qué viene a continuación. A continuación, además de las opciones que estarán disponibles para los alumnos, tenemos los grupos del proyecto, que esto es obligatorio porque hemos definido que el proyecto es de grupos, con lo cual esta opción no se puede desmarcar. Por otro lado, lo que sí que podemos seleccionar es cuántos grupos queremos. Si hemos marcado 3 grupos, nos aparecen 3 campos para indicar nombre e imagen del grupo. Si queremos añadir un nuevo grupo, simplemente añadimos un número superior y nos aparecerá para añadir otro grupo más, ¿vale? En este caso lo dejo como estaba, en 3. Tenemos 3 grupos, tenemos 3 expertos del proyecto, aquí sí que podéis elegir si queréis trabajar con expertos o no, y si queréis trabajar con roles. Y el funcionamiento es el mismo, marcamos un número, un nombre, una especie de nombre más corto, por ejemplo, inf, para que nosotros lo podamos identificar de manera rápida cuando en realidad es buscar información, y un color, que no hace falta que nos sepamos el código de color. Podemos seleccionar en esta casilla y seleccionar el color que queramos en función de nuestros gustos y el color que queramos escoger, tanto para los roles como para los expertos. Bien, aquí hecha esta explicación, vuelvo un momento aquí para explicaros cómo funciona el muro y el tablón y así decidiréis si queréis activarlo o no. Todas estas herramientas que son opcionales, como veis, se pueden desactivar y activar inclusive cuando un proyecto ya está en funcionamiento. Podéis editarlo, podéis en un momento decidir que no queríais el muro y en un momento dado lo activáis. El muro y el tablón, ¿cómo funciona cada uno de ellos? El muro lo que nos permite es compartir archivos, vínculos o texto, campos de texto, explicaciones, lo que sea, algo que incluya un campo de texto, con los alumnos y nos va a permitir filtrar entre grupos, expertos y roles. Con lo cual, el muro es una manera de enviar mensajes a personas según al grupo que pertenezcan, según el rol o según el experto que sean. El tablón es una opción que no incluye esa opción de diferenciar entre grupos, expertos y roles. Va a ser un mensaje para todos los miembros de este proyecto, ¿vale? Esta va a ser la diferenciación de comunicación. En este caso voy a dejar las dos activas porque ambas me aportan a funcionalidades interesantes para el proyecto. Por otro lado, lo que vamos a hacer es, si queremos activar este muro para los alumnos, para que puedan comunicarse con nosotros, y por otro lado, si queremos que estas imágenes, estos títulos e incluso estos roles y expertos los puedan editar los alumnos. Si desactivamos estas opciones,
vamos a ser nosotros los docentes los que vamos a dar estos parámetros. Si las activamos, además de darlas nosotros, los alumnos también podrán editarlas y modificarlas. Con esto tendremos definido lo que es el proyecto. Simplemente, en este caso, a diferencia de los proyectos individuales, al ser un proyecto por grupo, lo que nos va a faltar es editar, y vendremos a estas doble flechitas en dirección opuesta, editar la distribución de los grupos. Por lo tanto, yo aquí ya tengo distribuidos los grupos, pero inicialmente os hubierais encontrado algo parecido así. Los grupos vacíos, los alumnos en el lado de la izquierda y la posibilidad de distribuirlos según queramos. Dentro de cada alumno lo que podemos especificar son aquellos expertos que tengamos definidos y el mismo nos pasará con el rol. Si le damos a repartir alumnos, lo que va a hacer va a ser una repartición de manera aleatoria. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la evaluación del proyecto y el proceso de evaluación del proyecto mientras dure, pero antes vamos a ir un momento al chat para ver si hay alguna duda y la podemos resolver. Vale, veo que de momento no hay alguna duda, alguien ha tenido problemas con el audio. Si tenéis problemas con el audio, hay gente que sale de la presentación, vuelven a entrar y se les resuelve el problema, a menos que sea que tenéis el altavoz desconectado o lo tenéis en silencio. Perfecto. Veo que ya has podido salir, Jennifer, y se te ha solucionado. Genial. Pues sigamos. Vamos a ver la parte de evaluación mientras dure el proyecto y la evaluación final. Mientras dure el proyecto, además de evaluar, lo que podemos usar es aquellas herramientas que os he comentado del muro y el tablón. Para ello vamos a entrar en esta llave inglesa, administrar, y aquí vamos a ver los diferentes alumnos. Desde aquí podemos entrar en el muro de cada uno de ellos o podemos hacer clic aquí en ver muro. Si hacemos clic en ver muro, lo que nos va a permitir es añadir una entrada al muro. Aquí nos aparecen los diferentes mensajes que hemos ido mandando. Yo voy a hacer como si mandara un mensaje. Le doy a añadir entrada, me obliga a poner un título y un texto. En el caso de que quiera enviar un archivo o un vínculo, me van a aparecer las opciones para añadir el archivo o el vínculo. Si solo quiero un texto, lo dejo en texto y no me requiere nada más. Fecha inicial, fecha final y a qué colectivo voy a enviar este mensaje del muro. Vamos a suponer que lo quiero enviar a todos los directores de cada grupo. Pues selecciono todos los grupos, selecciono al rol de director y cuando le dé a guardar, todos los directores de todos los grupos van a recibir ese mensaje con la fecha que yo le haya indicado inicialmente. La fecha en la que estará disponible y la fecha final. La fecha final es opcional en este caso. En el caso del tablón, vais a ver que es exactamente lo mismo, el mismo proceso, añadir entrada, pero no me pide que discrimine entre grupos, roles y demás. Simplemente el título, el texto, el vínculo, fecha y nada más. Es para todo el colectivo del proyecto. Vamos a ir ahora a la parte de evaluación, donde creamos aquellos aspectos que queramos evaluar. Bien, y para ello vamos a volver a la pantalla inicial donde definíamos el proyecto. Para ello vamos a hacer clic en el lápiz y debajo de la parte donde definíamos los expertos y los roles del proyecto, me aparecen las libretas virtuales de ClickEdu de cada una de las asignaturas que hemos seleccionado que van a participar en este proyecto. En este caso eran 2, Biología y Geología y Matemáticas, con lo cual me aparece la libreta del profesor en cada una de ellas y con cada evaluación. Os comento, para los que tengáis dimensiones y competencias o evaluéis por estándares de aprendizaje, os aparecerá aquí una especie de árbol, como veis ahora, primera evaluación, proyecto, subítem, etcétera. Os va a aparecer de esta manera escalonada para que podáis seleccionar dónde queréis que vaya la nota final del proyecto. ¿Vale? En este caso, si trabajáis por estándares o por competencias, pues podréis seleccionar varias. Por ejemplo, un ejemplo os va a dejar seleccionar varias. Si trabajáis con una nota final de un único ítem evaluativo,
Repito por si alguien se lo había perdido, la formación número 4, esta es la número 2, en la número 4 se explica cómo se crean estos ítems evaluativos, vais a poder seleccionarlos ya previamente. En la pantalla principal, cuando hemos creado el proyecto, esta libreta no aparecía. No es hasta que le damos a guardar y volvemos a entrar que entonces nos aparece. Y aquí yo selecciono pues que la nota va a ir a un ítem que se llama Proyecto Sol, Tierra, Luna de Biología y Geología, y en la libreta de matemáticas otro ítem que se llama exactamente igual, Proyecto Sol, Tierra, Luna. De manera que las notas luego irán a parar a ambas libretas virtuales, que pueden ser de diferentes docentes. Vale, pero esto hemos dicho cuando terminemos y tengamos una nota final. Pero ¿qué pasa durante todo el proyecto? Pues entraremos en evaluación final. Y aquí en evaluación final nos aparece que además de la nota final, lo que tenemos son varios ítems que hemos ido evaluando. En este caso tenemos 4 ítems evaluativos diferentes. ¿Cómo los creamos? Desde gestionar instrumentos de evaluación. Entramos a gestionar instrumentos de evaluación. Aquí me aparecen los que yo ya he creado. Tengo 3 instrumentos de evaluación y una rúbrica. Bien, es tan sencillo como darle clic a nuevo instrumento de evaluación o nueva rúbrica y podremos generar estos instrumentos de evaluación. Podemos copiarlo de nuestras rúbricas anteriores si en casos anteriores ya hemos generado algunas otras rúbricas, con lo cual podremos recuperarlas de aquellas que ya tenemos creadas de cursos anteriores o incluso del mismo curso pero de otro proyecto. Simplemente se crean desde aquí, se daría nuevo instrumento de evaluación, marcaríamos un nombre de este instrumento de evaluación, lo podemos vincular a la libreta de notas o no lo vinculamos si queremos que sea un instrumento de evaluación que sea solamente de este proyecto. Y la página final que tendremos es esta donde nos aparecen los grupos, las notas que hemos ido añadiendo en cada ítem evaluativo y para añadir la nota final que lo veremos a continuación. Por ejemplo, trabajo primero del Sol, vemos que tenemos una varita mágica, como una especie de varita mágica para cada grupo. Si hacemos clic en la varita mágica esta, lo que nos aparecerán son los alumnos que forman parte de este grupo y la nota que le podemos poner a nivel individual a cada alumno. Por otro lado, lo que podemos poner aquí es lo que sería la nota de grupo. Estos serían los instrumentos que hemos creado de evaluación, juntamente con esta que se llama los cuerpos celestes 2, que es una rúbrica. Es una rúbrica que se evalúa 3 aspectos con 3 niveles. Por lo tanto, la máxima nota es un 3, 3 por 3, 9, estamos hablando de base 9. En este caso, pues solamente lo han suspendido el grupo Luna, pero los demás lo han aprobado, el grupo Sol con la máxima nota, el equivalente en base 10 sería un 10, y para evaluar la rúbrica tendremos que hacer clic aquí en evaluar rúbrica, pero esto lo veremos en la parte de rúbricas, donde veremos cómo se crea una rúbrica y cómo se evalúa. En este caso es una rúbrica de proyectos, yo luego os enseñaré una rúbrica de alumnos, pero la construcción y el funcionamiento y la evaluación es exactamente la misma. Simplemente que en vez de evaluar a el grupo Sol, vamos a evaluar a nuestros 30 alumnos o a los alumnos a los que les estemos haciendo esa evaluación de la rúbrica. Una vez tenemos esta nota final, este número 10 aquí, si queremos que este 10 vaya a parar a la libreta de notas de matemáticas y a la libreta de notas de biología y geología, como habíamos vinculado inicialmente, le haremos clic aquí en enviar notas a los ítems y estas notas se mandarán directamente a esa libreta de notas de cada profesor. Vamos a ver si hay alguna duda hasta aquí y pasaremos a las rúbricas. Vale, aquí me preguntan cómo has entrado a la evaluación parcial. Vale, he ido muy deprisa, pero en la parte de proyectos grupales existen 4 botones. El botón del lápiz es el botón inicial, donde definimos el proyecto y a quién va definido y vinculamos el ítem evaluativo final. La llave inglesa nos permite entrar a las herramientas de muro y tablón. En las flechas estas que van en sentido opuesto nos permiten generar los grupos y administrarlos. Y el que nos queda, que es como un lápiz en un papel,
este es donde entraremos a la evaluación parcial y final. Y al hacer clic es donde vemos esta pantalla que os estaba comentando, donde podemos añadir diversos instrumentos de evaluación y evaluar la nota final. En la nota final existe una diferencia respecto a lo que hemos visto en las parciales, y es que cuando hacemos clic en la varita mágica, además de ver el nombre y los roles expertos que tiene cada alumno, tendremos dos cajas de texto además de la nota final. Y es una valoración inicial que podéis hacer al inicio del proyecto y la valoración final que tenéis al finalizar el proyecto. ¿De acuerdo? Con esto finalizaríamos la parte de formación de proyectos y empezaríamos la de rúbricas. Voy a ver si hay alguna duda adicional y si no, pasamos a lo de rúbricas. La nota que se envía a la de los alumnos. Es decir, tú la nota final que hayas marcado para cada alumno va a ser la nota que se envíe de los alumnos, porque es la nota que tienen del proyecto. La nota de grupo, como grupo, es una nota que tú tendrás de cómo ha funcionado ese grupo. Pero a la hora de evaluar, como tú esa nota va a parar a un ítem evaluativo de tu libreta de notas que vas a calcular junto a muchos otros trabajos que hayan hecho en rúbricas o en proyectos o en otras cosas los alumnos, el cálculo que se va a hacer es por alumno, con lo cual la nota que se envía es de alumno. La nota final de los alumnos es la que se manda a la libreta de notas. Vale, vamos a pasar al apartado de rúbricas. Aquí hay una diferencia y es que si entramos en este apartado de aquí superior, rúbricas, lo que vamos a ver son todas las rúbricas que tenemos. Y aquí las va a discriminar tanto por materia como por proyecto. Por ejemplo, tengo algunas rúbricas que son de biología y geología, son rúbricas de alumno, no son de proyectos, y otras que son de proyectos. En este caso, pues los minerales de la Tierra, sistema Sol-Tierra-Luna, que es la que veíamos hace unos instantes, etcétera. Estas forman parte de los proyectos. Estas de aquí son de proyectos y el resto son de asignaturas. De esta manera podemos ver todas las rúbricas que tenemos en funcionamiento. Aquí me pueden aparecer incluso rúbricas las cuales no habéis creado vosotros, pero el docente que las ha creado, que os saldría aquí como propietario quién es el docente que la ha creado, os ha invitado para que la puntuéis, es decir, para que participéis en la evaluación. Por lo tanto, no podréis editar, no podréis modificar esa rúbrica, lo que sí que podréis hacer es evaluarla. Ahora veremos cómo definimos estas rúbricas. Las rúbricas de alumnos, las de proyectos se crean desde proyectos, pero las de asignatura se crean directamente desde la asignatura, entrando en este enlace directo que hemos creado hace un momento, o bien entrando dentro de la asignatura en vuestro recuadro de herramientas del docente. Esto se ve en la formación número 1. Veréis el resto de herramientas que existen. Entonces, desde aquí entraríamos en rúbricas y veremos las rúbricas que pertenecen a esta materia, a esta asignatura. Bien, vamos a centrarnos en esta, la de los cuerpos celestes. Para empezar tenemos el botón de crear, que es el que usaríamos para generar una nueva rúbrica, y el de copiar mis rúbricas o copiar todas mis rúbricas, que sería para importarlas o de otras asignaturas o de años anteriores. En este caso vamos a basarnos en la que ya tenemos creada, la de los cuerpos celestes, que tiene 3 puntos. El primero, definir la rúbrica, el segundo, el contenido de la rúbrica y el tercero, la evaluación y análisis. El primero de todos, que es el lápiz, o que sería el mismo de cuando le damos a crear nueva rúbrica, con la diferencia de que estaría todo en blanco, nos aparecería para indicar de manera requerida el nombre de la rúbrica. El resto de aspectos, como definición y objetivos, son opcionales. De nuevo, tenemos dos aspectos que son obligatorios, sería definición de tareas o ámbitos y definición de niveles o columnas. Esto al fin y al cabo va a ser los distintos niveles
en los que vais a evaluar a los alumnos. Yo en este caso he creado 4 niveles que los voy a evaluar de manera cualitativa y cuantitativa con un 0, 1, 2 o 3 y 3 ámbitos. Por eso os decía que en este caso la base máxima de evaluación de mi rúbrica va a ser 9. 3 por 3, en este caso 9 va a ser la nota máxima y la nota mínima que podría sacar un alumno en esta rúbrica va a ser un 0. Vamos a ver, definir ponderación. Definir ponderación va a ser si en este caso en los 3 ámbitos o tareas quisiéramos que cada uno tuviera una ponderación diferente, un distinto peso, que no pese lo mismo el 3 del primer ámbito que el peso del tercer ámbito a la hora de calcular la nota final de la rúbrica. Añadir una columna para comentarios. Esto va a ser útil si lo que queréis es dar más opciones o aclarar algún aspecto de cada uno de los ámbitos. Para cada uno de los ámbitos vais a tener un recuadro de comentarios para poder especificar comentarios que no aparezcan en el interior de la propia rúbrica. Continuadamente vamos a ver la parte de observaciones. A la hora de evaluar esa rúbrica tendremos la posibilidad, si activamos estas dos opciones, de por un lado hacer observaciones de toda la rúbrica, una observación general de toda la rúbrica, y por otro lado observaciones de cada uno de las tareas o ámbitos, en este caso 3. Podremos hacer 3 observaciones individuales. Si continuamos, lo que vamos a ver como obligatorio es fecha inicial y fecha final de la rúbrica. Y a continuación tendremos una opción opcional que va a ser en qué fecha, o sea, a partir de qué fecha, y si los alumnos y sus familias van a poder ver los resultados de la rúbrica. Obviamente estos resultados los va a ver cada padre de su hijo y cada alumno de él mismo. No van a ver el resultado de los demás, van a ver sus propios resultados. Y bien, nos queda ver quién evalúa estas rúbricas. Las posibilidades son 4. Por un lado tenemos la autoevaluación. Eso significa que el alumno tiene que tener la plataforma activa para poder acceder a su propia autoevaluación. Por otro lado, tenemos en el mismo requisito que los alumnos tengan acceso a la plataforma y puedan hacer una coevaluación de sus compañeros. Si las familias tienen activa la visión de ClickEdu y activamos esta opción de responsable, lo que podremos hacer es que los padres, madres y demás de los alumnos podrán evaluar las rúbricas de estos niños. Y por último tendremos la opción de profesores. Tenemos una opción que es el profesor titular, el profesor propietario de la propia rúbrica, y luego por otro lado tenemos el resto de profesores que queramos escoger y que puedan participar en la evaluación de esta rúbrica. En este caso yo he seleccionado, por ejemplo, además del titular, David Arón, que es pues el otro profesor, no sé de qué asignatura, pero que va a participar en esta rúbrica, porque quizá pues participe y queramos que evalúe alguno de los aspectos. Con esto tendríamos definido lo que es la base de la rúbrica. Y a partir de aquí, cuando nos vamos a editar tabla, ya nos encontramos esas 3 filas de conocimientos, esfuerzo y autonomía, que hemos dado estos 3 caracteres, con estos 4 niveles que hemos tenido que rellenar su contenido, su evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa. No importa el orden, el 0 puede estar aquí y el 3 aquí, o el 0 aquí y el 3 aquí. El orden no importa, porque a la hora de hacer una evaluación numérica va a tener en cuenta los números que aparezcan aquí. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Para que vierais todas las opciones, he activado lo que son comentarios, que podéis poner lo que queráis para aclarar de qué se trata ese ámbito, y la ponderación. En este caso yo tengo una ponderación aritmética, con lo cual si tengo que hacer 33, 33, 33, vale la pena que no active esa opción y una columna menos. Pero si queréis dar una ponderación diferente, tipo 10, 30, 60, pues entonces sí que vale la pena que activéis la ponderación, que puede ser decimal. Bien, además de esto nos encontramos diferentes aspectos. Por un lado, ítem vinculado aquí e ítems vinculados aquí. Esto de aquí es exactamente lo que veíamos antes en proyectos, ¿no? Que queríamos que la nota final luego se pudiera vincular a una nota de la libreta de notas virtual del profesor.
En este caso, si aquí seleccionamos ítems vinculados, nos aparecerían las notas y yo pues ya me he creado un ítem que se llama rúbrica de cuerpos celestes y lo he vinculado. Si no he pensado en crearlo previamente, como pasaba en el caso de proyectos, desde aquí le podremos dar clic a este botón de más y me dejará crear muy básicamente un nombre con código, evaluación y si tiene algún ítem al que pertenece. Esto será muy interesante, es una parte de herencia de ítems y es muy interesante para aquellos que trabajáis por estándares de aprendizaje o por dimensiones y competencias. ¿Qué más nos vamos a encontrar aparte de esta evaluación final de la rúbrica, la nota de la rúbrica? Que lo que va a hacer es mandarla, aunque sea en base 3, en base 9 en este caso, lo que va a hacer es, va a mandar esa nota transformada en la base en la que esté evaluando el centro. Si el centro está evaluando en base 4, la va a transformar. Si está evaluando en una base 10, va a transformar ese 9 sobre 9 en un 10. Por lo tanto, esa va a ser la nota del alumno. Lo que también podemos hacer es, además de vincular la nota total de la rúbrica, lo que podemos hacer también es vincular la nota total de este ítem. Con lo cual, si el alumno al final saca un 3, pues la nota del ítem será en este caso un 10. Y aquí nos aparecería la misma pantalla donde podemos vincular los ítems. Pero en este caso estamos hablando de que tratamos cada uno de los ámbitos como una nota diferente. Si en otras ocasiones habéis creado rúbricas y las tenéis en algún programa que no sea ClickEdu o las tenéis en Excel, podéis adaptarlas, podéis descargaros una plantilla de Excel que os va a permitir importar esta rúbrica que ya tenéis generada en otro programa o en otro sistema e importarla directamente aquí. Tenéis que tener en cuenta que tiene que coincidir el número de filas con el número de columnas, si no, no tendrá ningún sentido. Bien, con esto tendríamos definido lo que es la rúbrica y nos faltaría ir a la parte de evaluación. Pero de momento aquí voy a hacer un parón, voy a ver el chat si hay alguna duda y si no, vamos a ver cómo se evalúan. A ver si hay alguna duda de lo que hemos visto y si no vamos a pasar a la parte de evaluación. Vale, de momento parece ser que no hay más dudas, con lo cual vamos a ir a la parte de evaluación. Bien, para hacer clic a la parte de evaluación entraremos en el icono esto de los 3 muñequitos que dice evaluar y entraremos en esta pantalla. A diferencia de las rúbricas de grupo, en vez de ver los nombres de los alumnos, lo que veríais son los nombres de los grupos y un icono de un ojo para ver los integrantes de ese grupo. Pero en este caso, al ser una rúbrica de clase, pues vemos directamente a todos los alumnos. Vemos que algunos nos aparece con evaluado, otros evaluado parcialmente y otros directamente que están no evaluados, ¿vale? El color verde evaluado es cuando el profesor titular, en este caso el profesor con el que estoy haciendo esta demostración, decide ya meter la nota final. Vamos a ver cómo evaluamos. Para evaluar a un alumno tenemos que hacer clic en esta acción donde aparece un check. Si le hacemos clic aquí en Alberto, por ejemplo, entraremos solo en la rúbrica de Alberto. Si por el contrario hacemos clic en el check aquí, que aparece más grande dentro de toda la clase, lo que haremos, entraremos en la evaluación de todos los alumnos y podremos ver la rúbrica de Alberto, la rúbrica de Garia, la rúbrica de Rosa, la rúbrica de David, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces veríamos las diferentes rúbricas de cada uno de los alumnos. Vamos a pararnos en esta de aquí, Marta Aguilar. ¿Vale? En Marta Aguilar vemos que aquí aparece una leyenda que hace referencia a la coevaluación, la autoevaluación, la evaluación de los responsables y la de los profesores. Y en cada casilla de cada ámbito vemos que en algunas coinciden, en otras no, algunos de estos iconos. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando el promedio. Por ejemplo, el promedio de los profesores que han evaluado a Marta coinciden en que, o están muy cerca, de que la alumna tiene un muy bien. Al mismo tiempo, también coincide la propia alumna en la autoevaluación, donde se ha puesto un 3 en todos los aspectos. Por otro lado, los profesores, pues en esfuerzo consideran que un bien y en autonomía un regular. Fijaros que también tenemos las evaluaciones de los, coevaluadores y los responsables. A continuación, como docente, tenemos la opción de indicar una observación
de cada uno de los ámbitos y una observación de la propia rúbrica. Esta rúbrica que yo ya he evaluado como profesor propietario de la rúbrica y por lo tanto como evaluación final, puedo basarme en estos aspectos para indicar pues si estoy en la misma sintonía que el resto de evaluaciones o no. Y lo que voy a ver aquí debajo en tiempo real es la nota de la rúbrica calculada y en la base del colegio, que en este caso es base 10. Si fuera otra base, se calcularía en la nueva base. Fijaros que si yo cambio esta nota y la pongo aquí, la nota de la rúbrica cambia y por lo tanto la nota de la rúbrica en base 10 también cambiaría. Con esto tendríamos la evaluación realizada de las rúbricas. Pero ahora vamos a ir un paso más adelante y antes de, lo que podríamos hacer es, ya para finalizar, enviar las notas de los ítems igual que hacíamos con los proyectos y estas notas finales se mandarían a los ítems que tengamos vinculados y demás. Pero vamos a hacer un análisis de la rúbrica, porque aquí hay mucha gente que participa, hay muchísima gente que ha evaluado, por ejemplo, a Marta, con lo cual yo quiero ver un poco más desglosado qué es esas evaluaciones que se han realizado. Y vamos a hacer clic aquí en la estadística, con resultados de los criterios. Aquí en resultados de los criterios nos fijamos que para cada alumno tenemos una serie de indicadores donde vemos un icono que nos indica gráfico radar y el promedio de nota de cada uno de ellos, así como la nota final. En este caso, mi propia evaluación, donde yo he puntuado a esta alumna, ¿no? Con un 2, un 2, un 1 y la nota final un 3. Vamos a fijarnos en este aspecto de aquí. Tenemos gráfico radar. Si hacemos clic en gráfico radar, nos va a aparecer de manera gráfica. Si tenemos 3 aspectos es un triángulo, si tuviéramos 5 sería un pentágono y así sucesivamente. Vamos a ver que, por ejemplo, si desmarcamos la evaluación final, la de profesores y la de coevaluación, podemos comparar la autoevaluación de la alumna con la evaluación de los diferentes responsables que hay en este grupo. Por otro lado, lo que podríamos hacer es comparar la nota final mía como profesor con la nota del resto de profesores. Pero, por ejemplo, lo que quiero evaluar es, de estos profesores que han evaluado, ¿qué notas han marcado? Entonces, si quiero ver más desglose todavía, vuelvo a hacer clic en el mismo icono y me desglosa a nivel de colectivo, autoevaluación, coevaluación, responsables y profesores, estas gráficas. Incluso en coevaluación podemos ver las notas que ha recibido esta alumna, pero también las que ha evaluado. Vamos a basarnos en las de profesores y vamos a comparar y vamos a ver que ambos profesores, tanto Alfonso como David, coinciden en esas notas en cada uno. Si desmarcamos uno u otro, vemos que se sobreponen ambas gráficas porque han evaluado exactamente igual. En cambio, si vamos a ver la de coevaluación, vemos que algunos alumnos, los dos que han evaluado, no coinciden y los que aparecen en gris es que todavía no han evaluado a esta alumna. Y con esto tendríamos el análisis de la rúbrica. Vamos a ver ahora si hay alguna duda en el chat respecto a lo que hemos visto y con esto finalizaríamos esta sesión formativa donde hemos tratado proyectos rúbricas, donde tenéis los vídeos colgados en el manual lo encontraréis dentro de vuestro ClickEdu, haciendo clic aquí en este icono de color azul con un interrogante. Acordaros de que en la campanita tenéis los calendarios del resto de formaciones a las cuales os recomiendo que os apuntéis. Actualmente hay 4 formaciones. La número 1, que trata sobre las herramientas del profesor, aquellas que veíamos dentro de cada asignatura, en color naranja, aparte de proyectos y rúbricas. La número 2 es esta, donde hemos tratado proyectos y rúbricas. La número 3 va a ser la vinculación con herramientas de tercero, por ejemplo, si trabajáis con Google Classroom, si trabajáis con Moodle u otras herramientas, cómo vincular esas herramientas con vuestro propio ClickEdu. Y en la número 4 vais a ver cómo se generan los ítems evaluativos y cómo podéis definirlos, ya bien sea si tenéis estándares, competencias, dimensiones u otros aspectos o maneras de evaluación.
Vale, el gráfico radar lo que muestra es las notas que han marcado cada uno de los colectivos o cada uno de los usuarios. No tiene en cuenta la ponderación, porque si te fijas, aparecían todos con la misma, la misma nomenclatura. Por eso digamos, los polígonos eran regulares. Siempre serán regulares, porque siempre estarán basados en un mismo nivel de evaluación, en la misma base. Si hay 3 niveles, 4 niveles, como veíamos ahora. No tiene en cuenta la ponderación. La ponderación la tiene en cuenta a la hora del cálculo de la nota final de la rúbrica. Ahí sí que tiene en cuenta la ponderación, porque no es lo mismo un 3 de algo que vale un 10% que un 3 de algo que vale un 20%. Lógicamente, al no ser aritmética, la nota no se va a dividir entre 3, sino que se va a dividir en el porcentaje que tenga cada parte, que al final el porcentaje siempre tiene que sumar 100 para que el cálculo funcione. Si no suma 100, no va a funcionar, te va a dar error. Y probablemente te aparezca en rojo indicante que esa ponderación no suma 100. La nota final, las notas que veíamos, la nota final es la del profesor que ha creado la rúbrica. En este caso nosotros le llamamos el propietario de la rúbrica. Esa es la nota final. La nota final la pone el profesor propietario de la rúbrica. El resto de notas venían de la autoevaluación, de la coevaluación, de los responsables y de los profesores que han participado. Otra cosa es que luego el profesor propietario decida que tiene que basarse en la media, en el promedio de lo que han decidido los profesores únicamente. Con lo cual, porque cada profesor puede puntuar obviamente de manera diferente, con lo cual el profesor final, para ser estricto y no imponer su decisión, pues tendría que basarse, o lo normal sería que se basara en la nota de todos los profesores. En otros aspectos puede ser que un profesor haya ponderado solamente un aspecto, por ejemplo, la autonomía o el esfuerzo, porque era el único aspecto que trabajaba con ese profesor, con lo cual de los otros no los puede evaluar. Y por lo tanto no es necesario que los evalúe.